Bendecidos, gracias por estar aquí. Vamos de lleno al taller, porque queremos cumplir con tratar de estar 1 hora aquí. Que ya a las 35, 8:35 hayamos terminado, siempre y cuando usted no tenga preguntas. Y el único recordatorio del taller, yo voy a tocar unos puntos y a diferencia del pasado, me voy a detener porque en ese punto vamos a hacer preguntas relacionadas al tema, a ese que toqué. Y una vez que hayamos disipado, hayamos contestado en la capacidad que podamos, toda pregunta, paso al segundo punto. Y así cubrimos todo el tema. Amén. Muy bien. Intercesión desde los atrios. Le dije que le iba a explicarle por qué utilicé el tema. Cuando he meditado constantemente en la intercesión, siempre recuerdo el templo de Jerusalén, veo el templo de Salomón, especialmente, ¿verdad? Cuando usted ve que Herodes, ¿verdad? Es el que toma la iniciativa, y ahí que está en pantalla, ahora estoy viendo, ya mismo le sale a usted, lo que es una réplica de ese templo. Habían 3 lugares importantes en ese lugar: el atrio común, que era donde podía ir todo el mundo, y ahorita lo voy a explicar, el lugar santo, el lugar santísimo. Y yo creo que en la intercesión hay 3 niveles, y es lo que vamos a profundizar hoy, los 3 niveles de intercesión. Por eso, mire, en el año 2019, acuérdense que los años corren hacia atrás, antes de Cristo, 2019, antes de Cristo, el rey Herodes dio inicio a la renovación de los atrios de este templo, ¿verdad? De la reconstrucción del templo de Jerusalén, el segundo, y el que fue construido después del exilio. Además de las áreas renovadas para los miembros del pueblo de Israel, hombres, mujeres y sacerdotes, en este templo había un espacio en que todos podían entrar, judíos, no judíos, circuncisos, no incircuncisos, perdón, miembros o no del pueblo elegido, personas educadas de ley o no personas educadas de la ley. Allí era un lugar donde se reunían rabinos maestros de la ley dispuestos, se oiga la palabra, dispuestos a escuchar preguntas de la gente sobre Dios y a responder en un intercambio respetuoso y misericordioso. Hago un pequeño paréntesis, me detengo. Allí entraba todo el mundo a este atrio común, que ahorita voy a profundizar en él, porque hay que explicar lo que es la intercesión primero, pero haciendo la introducción del templo. Por eso haciendo el paréntesis que hablé sobre intercambio respetuoso y misericordioso, cuando hablamos de apologética, eso es un tema que tiene que ser un intercambio respetuoso y misericordioso, porque desde el año 19 a 20 antes de Cristo, que empezó esta reconstrucción, ya se hablaba de esto, de tener respeto y misericordia por aquellos que no opinaban igual que nosotros y que no tenían la misma fe. El atrio común, que no voy a entrar de esto ahora, era un espacio para eso. Atrium Gentium se llamaba. Así que usted va a ver cómo hay personas que están en el atrio común y están en el otro atrio. Vamos a hacer el primer punto, dejando ese paréntesis, ¿verdad? Y esa primera introducción, perdón. Vamos a hablar de lo que es la intercesión profundamente. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es el acto de interceder o hacer una petición en lugar de otro, pero delante de Dios. Es estar. Hablando de qué es la intercesión, que es el primer punto, es el acto de interceder y hacer una petición en lugar de otro. Es ponerte en el lugar de otro, pero delante de Dios. O sea que cuando hablamos de intercesión, básicamente estamos hablando de favorecer a otro, de un clamor que beneficia a otro y no a mí. Yo oro, pero cuando me toca hacerlo por otro es que yo intercedo. Yo doy intercesión. O sea, yo me pongo delante de, en favor de, delante de Dios, en favor de Olga, en favor de Doris, en favor de María, en favor de David, de Celinette, de mi esposa, de mis hijos. Ya usted sabe el concepto. Muy bien.
Así que la intercesión es el acto de interceder delante de. ¿Qué dice el catecismo católico? Catecismo católico, doctrina de nuestra iglesia. Vaya conmigo. Voy a hablar concretamente del numeral 2634. David, 2634. Numeral. Mire lo que dice el catecismo católico. De hecho, cuando el numeral 2634 habla de la oración de intercesión, es en referencia a un extracto que está sacando del primer capítulo de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Ese es el tema central en el catecismo, y de ahí se desprende este es el tercer capítulo, tercer punto, perdón, oración de intercesión. Dice la doctrina de nuestra iglesia: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. 2634, numeral. Es el único intercesor ante el Padre, hablando de referencia a Jesús, en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo e intercede en favor de todos. El propio Espíritu intercede por nosotros y su intención a favor de los santos según Dios. Eso dice Romanos 8:26. Ahora, mire lo que dice el artículo 2635, el numeral del mismo catecismo. Interceder, pedir en favor de otro. Dice ese artículo al final: la intercesión, en la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen el mal. ¡Wow! Sí. Mire, amado hermano, la intercesión no tan solo es en favor de lo, dice nuestro catecismo, de lo que tú necesitas ante de Dios y de tus seres amados, sino también en favor de los que te hacen el mal. Cuando nosotros oramos por nuestros perseguidores, cuando nosotros clamamos por ellos, no pidiendo para que Dios se los lleve al cielo, ¿verdad? Y se mueran. No, pidiendo para que Dios los sane, los restaure y que se les abra la visión espiritual para que entiendan lo que Dios quiere. Estamos intercediendo. Así que la intercesión es llevar a otro delante de Dios para que Dios nos escuche a través de nosotros. O sea, nosotros nos estamos poniendo entre la persona y el cielo. ¿Sabe? Está el trono de gracia, está el que a lo mejor no conoce a Dios, necesita un poco de auxilio espiritual por nuestra oración, y el intercesor se pone en medio, o sea, da un paso al frente por esa persona. Eso es intercesión. Entonces, hoy vamos a descubrir si de verdad usted está intercediendo o está orando. Si de verdad usted se puede considerar, si de verdad yo me puedo considerar un intercesor ante el cielo. Si ese calificativo de verdad es aplicable a mi realidad espiritual. Por eso, el catecismo dice que no es nuestra intención lo que buscamos cuando nosotros pedimos, sino que clamamos hacia los demás. Ok, vamos al segundo punto. Segundo punto de esta noche. Dios busca intercesores. Y aquí quiero resaltar, llamar la atención al hecho de que aunque Dios es omnipotente y no necesita de nuestra ayuda, Dios siempre está buscándonos para que cooperemos con Él. Y a mí me fascina saberlo. A mí me encanta saber que Dios cuenta conmigo. Que aunque yo no soy el perfecto, posiblemente seré el correcto. Aunque tú no seas el servidor perfecto, el intercesor perfecto, estoy convencido que eres el correcto. Eres el correcto para interceder por el pueblo de Dios.
vaya conmigo a Ezequiel, abra la Biblia. Vamos ahora a la Sagrada Escritura. En Ezequiel, estoy abriendo capítulo 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22. Cuando lo tenga, diga amén. El libro de Ezequiel, capítulo 22. Yo la tengo. Si no se me perdió, aquí lo tengo. Versículo 28 y 30. Ezequiel 22, 28. Cuando lo tenga, diga amén. El amén lo dice en espíritu, ¿sabes? Te busqué la Biblia. Leo del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Durante este tiempo, tus profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen palabra de Yahvé, siendo que Yahvé nada ha dicho. Los propietarios se dedican a la violencia, cometen robos, maltratan al pobre y al indigente y le niegan sus derechos a los forasteros. Y mire lo que dice ahora Yahvé de parte del profeta, es donde Dios busca intercesores. He buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la almena para impedirme que destruya el país, pero no lo he hallado. Palabra de Dios. Cuando el profeta hace la salvedad, también dice, he buscado un hombre que construyera conmigo una muralla y que se enfrentara conmigo sobre la almena para impedir que destruyan al país, pero no lo he hallado. Entramos en profundidad del tema, amado hermano. Dios busca esos intercesores. Primero, que construyan una muralla, pero con él. ¿Y cuál es la muralla? Bloque. ¿El muro de Trump? No. Cuando se habla de murallas, se habla de defensa. Cuando usted va al simbolismo del Viejo Testamento y a las ciudades, sabe que siempre hablan de las murallas de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Las murallas simbolizan, y es lo que también tienen por obra, ¿no? Lo que realizan, la función que ejercen. La muralla da protección, la muralla da seguridad, la muralla impide que traspase algo que tú no quieres, que no vean. Amado, la intercesión es cuando estamos clamando con Dios. Oiga, dijo el profeta que era levantar una muralla conmigo. Dios está diciéndole al intercesor, yo necesito tu oración, pero la necesito conmigo. O sea, que la hagas en espíritu, que no la hagas por hacerla. Es con espíritu. Es en espíritu que la tienes que hacer. Es en espíritu. Es con Dios. Es levantar la oración de clamor. Es suplicar con lágrimas en espíritu, pero sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con Él. Y el profeta dice que los buscó entre ellos y no encontró ni a uno solo. Y aquí te dije que si vamos a descubrir si de verdad somos intercesores. Porque Dios está buscando gente que haga las cosas con Él, no para Él. No es hacer, y usted me oirá decir el estribillo. Usted me oirá darle, machacar, como decimos aquí en Puerto Rico. Decirle que Dios no quiere que hagamos cosas para Él. Dios no necesita nada. Dios quiere que hagamos cosas con Él, en Él. Y entonces serán para su gloria. La intercesión tiene que ser con Dios. Busqué un hombre que construyera una muralla conmigo, decía el profeta. Y no lo he encontrado. Y esto es lo que pretende este seminario. Que aprendamos a interceder. Que aprendamos que la oración de intercesión tiene que ver con Dios primero, conmigo segundo y con una comunidad en tercero. Cuando yo veo la muralla, veo ese clamor genuino, transparente, corazón sincero, para levantar esa muralla. Ahora bien,
Los intercesores son personas que no construyen murallas, que construyen murallas de defensa, pero no solos, en las batallas espirituales. Cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, y recuerde que Pablo dijo que peleamos contra fuerzas y potestados, contra principados y potestades en los cielos. Cuando habla de los cielos, habla del mundo espiritual sobrenatural. Usted necesita hacer una intercesión porque usted está en una guerra espiritual. Cada necesidad, cada enfermedad, como esta pandemia, mi hermano, esto no tan solo es algo físico, sino que también se presta para algo espiritual. Y nosotros que sabemos que estamos en las proximerías de los tiempos, en los tiempos finales, que se han cumplido los finales de los tiempos, sabemos que hay que interceder con clamor. Que tenemos que levantar el clamor genuino y sincero, pero con Dios, porque es una guerra espiritual, no solos. Los llaneros solitarios no sirven en la intercesión. No sirven, no hacen mucho efecto. Cuando usted se conecta en espíritu, está con el Señor y está conectado a una comunidad, está conectado a la iglesia, a la sucesión apostólica, usted está conectado con el grupo de oración, usted está haciendo una tremenda muralla en favor de. Así que el éxito de la intercesión no recae en usted, no recae en mí, y no recae en mi capacidad de cuánto oro, cuánto sé de la Biblia, cuánto puedo citar, a qué grupos de la élite pertenezco, a qué esfera social pertenezco. La intercesión no tiene que ver con eso. El éxito de la intercesión tiene que ver con la dependencia que tengamos de Dios a la hora de pelear. Saber que Dios está con nosotros. Ahora, próxima pregunta, que nos quedamos en esta misma, que Dios busca intercesores. Sigo en el mismo tema. Mire esto. ¿Cómo saber que Dios está a mi lado cuando peleo, cuando entro a la batalla? ¿Cómo saber que estoy intercediendo con Dios y no solo? ¿Has hecho esa pregunta? Yo muchas veces. Pero hay razones y hay evidencias para saberlo. Podemos utilizar métricas para saber si estamos solos o acompañados en la intercesión. Y mire qué sencilla es. Cuando yo entro a clamar, lo hago de corazón limpio. Un corazón limpio. Un corazón limpio, vuelvo y lo repito, es el que evidencia que peleo por otro. Cuando yo voy en corazón limpio, sin amargura, sin heridas, cuando sé que lo hago por amor a otro, cuando sé que no lo estoy haciendo por mi beneficio, sino porque lo hago por amor a otro, porque amo a Dios sobre todas las cosas. Como yo sé que amo a Dios, Dios me ha pedido que ayude. Y una de las formas de ayudar espiritualmente es esta. Pues cuando yo voy con ese corazón contrito y humillado y hago la salvedad, a pesar de mi miseria, amado hermano, vuelvo y lo repito por tercera vez, a pesar de mi miseria, cuando yo voy delante de Dios en favor de otro, con un corazón limpio, yo sé que Dios está conmigo allí, arrodillado, oyendo mi clamor, clamando, levantando junto a mí esa batalla. Así que la intercesión no es la misma. Cuando lo hago solo, en porque me dicen, ora, pues déjame orar, Señor, bendice a aquel. A que cuando yo sé que Dios busca un intercesor y que lo dijo aquí, en Ezequiel nos da la evidencia, busco un hombre que pelee conmigo, que haga una muralla conmigo y no la encuentro. Cuando yo sé que estoy clamando, en verdad, me aparto, me desconecto y me inclino, oye la palabra, me inclino, o sea, me humillo, para que Dios oiga el latido de mi corazón que produce una intercesión. Entonces, ¿cómo describir para terminar este segundo punto y abrirnos a las preguntas? Y usted vaya formulando preguntas de cómo Dios busca un intercesor. ¿Cómo yo saber que mi vida está alineada a ese intercesor que Dios busca? Repito la pregunta. ¿Cómo saber que mi vida está alineada a ese intercesor que Dios busca? Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras nos lo dirán en la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y capítulo 2.
Segundo punto, sigo en el segundo punto, Dios busca intercesores. Estoy hablando de cómo saber si mi vida está alineada a ese intercesor que Dios busca. Estamos hablando Filipenses 1:27. Busque conmigo. Filipenses 1:27. Aquí lo tengo. Mire lo que dice para descubrir si estoy alineado a ese intercesor que Dios busca. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del evangelio. Palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura. Pablo le habla a Filipos, a los filipenses, en esta carta a Filipos, a la iglesia de Filipos. Mira lo que dice. Solamente procuren, o sea, tengan consciente, afánense, porque su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Wow. Wow, wow, usted me perdona, amado hermano. Ahora mismo a mí me toca esto, porque no me siento digno de estar a la altura del evangelio. Pero aquí estamos intercediendo. Si mi vida no es un reflejo del evangelio, yo tengo que alinearme entonces. Porque para saber si de verdad somos intercesores, nuestra vida tiene que estar a la altura del evangelio de Cristo. Y como yo sé que mi vida está a la altura del evangelio de Cristo, para ser ese intercesor que Dios busca, porque permanezco en un mismo espíritu y lucho con un solo corazón por la fe del evangelio. Dos consecuencias: firme, mismo espíritu, o sea, que estoy firme en un mismo espíritu y que lucho con un solo corazón. Alabado sea Dios. Esto se requiere de madurez espiritual. Permanece firme en un mismo espíritu. Que nos ha dado un solo espíritu, el espíritu de valentía, el espíritu de Cristo, el que resucitó a Jesucristo entre los muertos. El mismo que actúa en favor de nosotros. Cuando yo intercedo, lo tengo que tener en la mente y en el espíritu y en el corazón. Yo estoy intercediendo en espíritu. Tengo firmeza. Porque lucho en un solo espíritu, en el mismo que resucitó a Jesucristo. Con un solo corazón. O sea, lo que yo hago, o sea, que es interceder por alguien, lo hago porque amo al hermano. Amo al sufrido. Amo al que tiene necesidad y al inconverso. También me amo a mí cuando tengo que interceder por mí. Porque el corazón del evangelio en la fe es eso. Recuerde, el corazón del evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Entonces, eso es el intercesor que busca a Dios. Filipenses, allí mismo, pase la página. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 5. Lo leo. Filipenses 2, 1, 5. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y la simpatía, entonces colmen mi alegría, poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Palabra de Dios. Por segunda vez, creo que característica de un intercedor, de ese que busca a Dios, nos hemos mantenido en el segundo punto. Y con esto lo cierro para preguntas. Dice el Evangelio, la carta a los Filipenses. Pablo dice, permítame una advertencia o una exhortación. Y mire lo que dice, que procede del Espíritu. No es algo de arrogancia, no es algo de intelectualismo, no es algo de deseo capricho, sino es un anhelo del Espíritu. Que el intercesor, y mire cómo lo dice, me sugiere la ternura y la simpatía. Mire qué dulce, qué hermoso lo pone el apóstol. Lo pone tan hermoso y tan dulce. Qué exhortación afectuosa, algo que me procede del Espíritu, que me sugiere la ternura y la simpatía. Y él ahora pide, colmenme la alegría. Colmen mi alegría. Aquí va lo que quiero decir. Poniéndose de acuerdo. Primer punto. Estando unidos en el amor.
Segundo punto. Una misma alma y un mismo proyecto. El intercesor que busca a Dios no puede andar dividido. Primero, interiormente. Por eso, la interpretación incorrecta de tu vida, la división interna que tú tengas, los conflictos internos que tú tengas, tienes que resolverlos, amados hermanos. No puedes vivir emocional, irracional, no puedes vivir herido. Tienes que primero tener armonía contigo. Segundo, tienes que tener armonía con la iglesia. Por eso, en la iglesia, tú no puedes vivir la fe en dos líneas paralelas, o sea, en dos separaciones. Hay gente que quiere vivir la fe solamente de lo que dice la Sagrada Escritura y no de los sacramentos. Y la fe tiene que ser una sola línea paralela. Fe y sacramentos. Fe y sacramentos. Un solo espíritu. Una misma alma, un mismo proyecto. Eso es ponerse de acuerdo. Un intercesor tiene que estar de acuerdo con él, ¿sabes? Tiene que estar puesto de acuerdo con él mismo. Yo estoy en paz, estoy en armonía. Estoy de acuerdo con la iglesia en lo estipulado. Yo tengo un montón y hago, permítame 3 segundos, un paréntesis, permítamelo. Digo, ¿y quién me lo va a evitar? Porque estoy aquí en el aire, en live. Alaba. Aquí yo tengo la doctrina. Yo la leo. Yo tengo muchos amados pastores que amo, que bendigo, que me quito el sombrero, los zapatos y que yo no calzo los pies que ellos calzan a la hora de evangelizar, a la hora de amar y a la hora de perdonar y de hacer lo que Dios mandó hacer. Yo tengo una alta estima. Tengo en un sitial muy alto por mérito propio de amor fraterno a muchos pastores y a muchos hermanos no católicos. Pero yo sigo siendo católico. Por encima de ese amor, yo me mantengo en la línea vertical. Fe y lo que son los sacramentos. Mi amor por ellos nunca podrá ser que yo obvie los sacramentos. Aunque yo respeto su cultura tradicional, su teología y su forma de practicar la fe, la respeto absolutamente. Eso nunca podrá sustituir lo que es mi doctrina. Porque si yo no puedo vivir con mi doctrina, yo no puedo ser católico. Cierro el paréntesis. ¿Por qué te digo esto? Un verdadero intercesor está en común acuerdo con él, con la iglesia y con su comunidad de fe. Tiene unidad de amor, una misma alma y un mismo proyecto. Amén. Entonces, la intercesión no es tanto, para terminar este segundo punto y abrirnos a las preguntas, la intercesión no es tanto de impresionar a Dios, porque a Dios no se le impresiona con apariencias, sino con experiencias con Él. Vuelvo y te lo repito porque es muy profundo. A Dios no se le impresiona con apariencias externas, sino con experiencias personales que tienen que ver con Él. Para cerrar totalmente este segundo punto. Un día caminaba por Cabo Rojo, los que son de Cabo Rojo, ¿saben? La calle Carbonet, creo que es, la que donde está la pasada funeraria que llama a mí, mueblería que vendía gas, maíz, de la familia esta, creo que es el apellido Maíz, que ahora hay una óptica y venden algo de gente de las antigüedades, en esa acera, amado, para los que son de Cabo Rojo, que veo que hay varios conectados aquí. Yo recuerdo que un día yo iba por allí caminando muy bien conmigo mismo, me sentía muy bien, andaba como siempre trabajando en el área de ventas. Como ejecutivo de ventas tengo que andarle en traje, corbata. Me gusta vestir bien, eso no es pecado. Como empresario también lo hago. Pues yo me sentía muy bien, iba con mi trajecito, caminando por esa acera. De frente viene una mujer que en primera apariencia, la apariencia externa, era una pentecostal EMEI. Le explico el término para los hermanos de Estados Unidos que a lo mejor no conozcan. Aquí lo que decimos pentecostal de hueso colorado. Son de estos hermanos que viven muy rígidos en la fe, que son muy devotos a su fe, a lo que ellos creen. Y las mujeres por lo general no se maquillan, no se tintan el pelo, no se tiran tinte, tienen el pelo muy largo, en una cola, falda mahón casi todas, a las rodillas. Cuando yo veo a esta mujer de frente, mi primera apariencia externa es que es una pentecostal, pero sentí un fuerte impulso
que luego entendí que era Dios hablándome, en ese momento no, de mirarle las rodillas. Y tuve un conflicto en milésimas de segundo. Senia me dice calle Carbonell, sé que es la Carbonell. Lo dudé por un segundo, Senia. Hello, se le acabó cojo. Cuando miro, por un segundo dudo, oye, acabo yo a mirar la piel de una mujer, ¿qué va a decir? Gracias a Dios que este es cristiano. Pero no, esa mirada no era de lujuria, sino era guiada por el Espíritu. Cuando yo le miro las rodillas a esa muchacha, que solo lo que hice fue bajar mi mirada, mirar las rodillas, y por respeto a ella miré el piso y le pasé por al lado sin mirarla. Allí vino la explicación de Dios y la bofetada espiritual. Dios, cuando me permite ver esa experiencia, ¿verdad? Ahí es cuando Él me habla y siento en mi corazón que me dice, a mí no me impresiona tu apariencia, sino la experiencia conmigo. Pero ese relato interior que yo entendí que era Dios, vino cuando yo vi las rodillas de esa muchacha. Esa muchacha no tenía una experiencia de ser una chica sexy, glamurosa. No era muy mayor en edad, o sea, podía poner unos 40 años. No era una muchacha que vistiera de última moda. A mí no me impresionó su vestimenta, pero te aseguro que a Dios lo tenía impactado con su experiencia. Con su experiencia. Porque sus rodillas tenían unas llagas. Esas mismas llagas que hoy yo estoy en mahones. Hoy estoy en mahones. Yo quisiera enseñarte las mías. No las tengo como las de ella, pero mis llagas tienen callos. ¿Quieres ver un intercesor? Dile que te enseñe las rodillas. Dile que te enseñe las rodillas y sabrás si una persona es la hora. Alaba. Cierra el punto. Pregunta, David. Vamos a entrar a esta parte. Aquí hay una, David. María Rodríguez. ¿Cómo puedo ser intercesora? David es David. Ok, la contesto. María Osado. Rodríguez. María Rodríguez. Explicar el comienzo con un intercesor es alguien que se pone delante de Dios en favor de otro. Así que en una respuesta elemental es yo tener la capacidad, el amor y la conciencia de que tengo que sacar un tiempo de oración para pedirle a Dios en favor de otro. Eso es como tú puedes ser una intercesora. O sea, no tiene muchos requisitos, solo amor por los demás. Ahorita voy a explicar, María, nivel de intercesión desde los atrios. Yo no he tocado el tema principal, la intercesión de los atrios. Voy a hablar de 3 lugares donde se intercede las funciones de cada lugar y el nivel espiritual de cada lugar. Vuelvo y repito, voy a hablar la diferencia del lugar. Voy a hablar el nivel de ese lugar y la experiencia de ese lugar. Y tú sabrás dónde estamos. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento. Vamos a disipar un minuto. Quiero ver preguntas. El interceder, María Mercado. El intercesor tiene que estar en un grupo por obligación. Muy buena pregunta, María Mercado. Muy buena pregunta. Quiero hacer la diferencia entre los grupos de intercesión al intercesor. Nuestra iglesia tiene grupos de intercesión en casi todos los grupos, especialmente los carismáticos. Y cuando hablo de grupos carismáticos, no hablo de la renovación carismática. Hablo de los grupos que afloran los carismas y dones del Espíritu. Son en esta espiritualidad. Por lo general, nuestros grupos poseen un grupo que está capacitado, que se ha separado y que ha profundizado en el tema. A ellos le llamamos ministerio de intercesión y en ellos se le delega unas funciones en un retiro, en una área. Ellos tienen una capacidad para discernir en grupo porque se formaron. Sí, para ser un intercesor de grupo, tu coordinador lo tiene que discernir primero, pero no te puede descalificar inmediatamente. Ahora, para contestar la pregunta, un intercesor no tiene que estar dentro de un grupo, porque la intercesión no tiene que ver un lugar ni un momento. Aunque
nosotros intercedemos en un lugar específico y en momento específico, que es lo próximo que yo voy a hablar. El poder de la intercesión grupal y la intercesión individual es la misma, pero es que la necesidad grupal es distinta. Espero haberte contestado la pregunta. Quiero leer. Hay que formarse, dice Senia, sí. Hola, bendiciones. Senia, ¿está viendo? Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el intercesor que busca a Dios? Recuerde que Dios, cuando leí Ezequiel 22-28, para los que se están conectando ahora, Ezequiel 22-28 al 30, decía el profeta que Dios buscaba a alguien que con él levantara una muralla para evitar que la colmena entrara a la ciudad, pero que no lo encontró. Así que el intercesor necesita hacerlo con Dios. No tenemos más preguntas de este segundo punto para irnos al tercero, porque quiero entrar al tercer punto. Ok, vamos, David. Tercer punto. El tercer punto, aquí van los que pertenecemos al Ministerio de la Renovación Carismática, que hemos pasado por vida en el Espíritu y que están en la Escuela de Evangelización, como en Puerto Rico, por ejemplo, y en nuestra diócesis de Mayagüez, Puerto Rico. Y perdónenme que debía haber dicho, estamos en el tercer punto, David, el carismas y dones necesarios en la intercesión, es el tercer punto. Ahí está, quédate ahí, David. Hay una pregunta antes, ¿cómo reconocer si lo estoy haciendo como Dios lo manda? Buena pregunta, Emi Martínez. La contesto. Antes de irnos al tercer punto, nos quedamos ahí, David, pero dame contestar esta pregunta. ¿Sabes cómo único yo sé que de verdad cuando yo estoy intercediendo como Dios lo pide? Si tengo pureza en el corazón, si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por amor. Si tú me dices, Rafael, ora por mí, pero yo digo, ok, está bien. Ay, Señor, acuérdate de Emi. Acuérdate de mi Martina, el Señor, que tiene un problema. Y ya, yo no tengo pureza de lo que estoy haciendo. Ahora sí, cuando en mi oración personal, cuando yo estoy inclinado, o sea, humillado ante Dios, yo le digo a Dios, Dios, acuérdate de Emi Martínez, que me pidió oración. Dios, ella está enferma, ella tiene esta necesidad, ella pide auxilio por esto. Y dedico aunque sea un minuto sincero de mi corazón hacia ti, tu nombre. Yo estoy intercediendo. Ojo, déjame hacer un pequeño paréntesis. A las personas como muchos de nosotros, y yo soy de los menos, porque para Dios sea la gloria, Dios sea la exaltación. Pero aquellos que tenemos la bendición de poder ir a muchos retiros a predicar y que nos exponemos a miles de personas. ¿Usted sabe cuántas personas tengo yo que me piden intercesión por texto, por email, por Facebook, por WhatsApp, por papelito? Es muy posible que yo no me acuerde de tu nombre específicamente, a menos que sea una situación tan específica. Pero yo tengo en mi casa, aquí en mi oración, una canastita donde pongo esas intercesiones que me dan escritas, y en nuestra iglesia también las llevamos muchas veces al altar. Pero las que son digitales, yo le digo a Dios todos los días. Dios lo sabe, no miento, hermano, ante la presencia de Dios. Señor, acuérdate que aquellos que me han pedido por texto, por email, por WhatsApp, por la tecnología, Señor, ellos tienen una necesidad y yo no me acordaré de todas específicamente, pero ese que se me acercó, Dios, te pido que lo bendigas, que suplas conforme a tu riqueza en gloria. Emi, así se hace, de corazón. Y yo creo que te la he contestado. Pues bien, vamos a... Y acuérdense, si hay preguntas, estoy mirándola. Estoy en el tercer punto. Carismas y dones necesarios. Estamos hablando de intercesión y se necesitan carismas y dones para poder interceder. Son necesarios. Yo no voy a entrar en los dones y en los carismas. Hago un paréntesis. ¿Quiere aprender de dones y carismas? Hay muchos libros. Yo te voy a recomendar un seminario, el libro de mi amado hermano, coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico. De mi amado hermano Moisés Ríos, que es coordinador nacional de Puerto Rico de la Renovación Carismática Católica. Seminario de vida en los dones y carismas. Él profundiza unas áreas muy buenas aquí. Un libro altamente recomendado, lo consigues por Amazon. Puedes buscarte. Hay un sinnúmero de libros. Vida en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. Uno de ellos, de Licres. Tremendo. Busquen por allí, porque no voy a profundizar en dones y carismas. Voy a hablar de dos carismas y dones que se necesitan
En la intercesión, el primer carisma es el discernimiento. Sin discernimiento, cuando tú estás intercediendo, no sabrás cómo conducir más apropiada la oración. Y me detengo en este punto. Hay gente que nos pide oración por unas cosas que son tan irracionales o que a veces ni son de Dios, ni están en gracia, ni agradan a Dios. Estas personas posiblemente no tienen conciencia de pecado, las que nos los piden. Tú no los puedes juzgar, yo no los juzgo tampoco. Yo no los juzgo, pero yo he vivido esas experiencias, hermano. A mí me han pedido que yo ore por pecado, por cosas que violan la ley del hombre. Y si viola la ley del hombre, dice la palabra de Dios que tengo que cumplir la ley del hombre como cumplo la ley de Dios. Te pregunto, si es una violación a la ley del hombre y a la ley de Dios, ¿podré interceder por eso? No, porque me convierto en cómplice de pecado. Le estoy pidiendo a Dios que peque. Pues cuando yo voy a interceder, yo tengo que tener capacidad. Me quedé. Escuela de Evangelización, Senia, gracias. Permítame un segundo. Cuando hablaba y explicaba a Moisés que por la gracia de Dios en nuestra diócesis de Mayagüez, nuestro equipo diocesano de la Renovación Carismática cuenta con una escuela de evangelización y dentro de esta escuela tenemos talleres de formación sobre intercesión. Así que le invitamos cuando se reanuden o digitalmente se conecten allí con el equipo diocesano de nuestra diócesis de Mayagüez, Puerto Rico. Allí dan muchos talleres de intercesión muy profundos. Allí hay unos niveles, eso sí, hay que pasar primero por el A para pasar por el B y luego te dan el C. Porque tú no puedes llegar a home cuando juegas béisbol si no has pisado primera base. En la intercesión, en estos niveles de la escuela de evangelización, tú tienes que profundizar primero en lo elemental, lo intermedio y luego lo profundo. Cierro allí. Este don de discernimiento, que este es el punto que estamos hablando, requiere de discernimiento, un discernimiento espiritual y un discernimiento ordinario y uno comunitario. Recuerden que el carisma de discernimiento, que el don en lo que la iglesia dice, el don de consejo, es muy distinto al de discernimiento, el carisma, requiere primero de hacer una evaluación ordinaria. Lo que me piden, atenta contra la fe, contra la doctrina, contra lo estipulado por la revelación pública. No. Pues entonces, y está en Aguadilla, dice Senia, de la escuela de evangelización. Ok. Si no atenta contra el discernimiento ordinario, la petición que te han hecho, lo que tú vas a hacer, entonces, tú tienes que ir al discernimiento espiritual. Dios, revélame. ¿Es bueno para esta persona? Por ejemplo, si una persona te está pidiendo que Dios le bendiga porque está sin trabajo y no puede alimentar, eso no necesita discernimiento. Necesita oración, eso por deducción lógica se sabe que todo el mundo necesita trabajar. Ahora, si una persona me dijera a mí, hermano, te pido oración porque me quiero ir al seminario para sacerdote, quiero entrar a un convento de monjas, hermano, me quiero casar, hermano, quiero ser parte del ministerio de música. Yo le voy a pedir a Dios que nos revele el talento, el carisma, el don, que música es fácil, pero esos dones, esas otras realidades de la vida necesitan discernimiento espiritual. Y Dios va a confirmar eso. Para eso está la iglesia en su jerarquía. Y luego el grupal. El grupal es que usted va a su coordinador de grupo. Si el discernimiento no se puede colocar a nivel del grupo, se lleva al nivel de tu párroco, del vicario, el presbítero, perdón, o vicario, si es el asesor. Y si ellos, los presbíteros, no pueden tener discernimiento, se sube al obispo. Eso lo sabemos. Segundo carisma que debemos de tener, también se puede colocar el don, porque hay una diferencia. Palabra de conocimiento. Dios nos va a mostrar, Dios nos va a revelar, amado hermano, cuando usted está discerniendo por alguien, por ejemplo, pongo para que entienda, estoy orando por alguien rápidamente y le pido a Dios, Dios, muéstrame, revélame qué necesita esta persona. Ya yo estoy orando por ella, estoy al frente. Dios, en palabra de conocimiento, me puede dar una palabra por medio de imagen, por una palabra audible o por alguien que me diga. Estos dos carismas, discernimiento, palabra de conocimiento,
me van a ayudar. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Allí Pablo habla de la armonía de los dones espirituales. Y la sabiduría sobre todo, que es el primer carisma, don. En todo caso, eso es un don. La sabiduría es un don de Dios. Eso sí que es un don, la sabiduría. Viene de Dios. Así que necesitamos los dones espirituales para discernir. ¿Por qué, amado hermano? Porque el demonio también habla. El demonio también influye en estas cosas. El demonio va a hablarte, te va a poner cosas en la mente y en el corazón. Ese es el trabajo del enemigo, que el Señor reprenda. Allí vamos, hermana, vamos por usted. Pues mire, amado hermano, usted necesita saber que el enemigo va a usar esto para distraerlo. Así que en dones y carisma, en la intercesión. Ahora, tiene que reconocer que un intercesor que camina en los carismas y los dones está dejando que el flujo de Dios esté en él. Y es una persona dócil a esa acción. Por eso un intercesor tiene que ser una persona que camine con la conciencia clara de que Dios le ha dado en el bautismo sacramental dones y carismas para edificación de la iglesia y exaltación del reino de los cielos. Amén. Para exaltación del reino de los cielos. Por eso un intercesor está en humildad, en conversión y en amor fraterno. Amén. Entonces, David, vamos al tema central para cerrar. Cuarto punto. Aunque en lo que entramos al cuarto punto, hay dudas o preguntas sobre dones y carismas. Hay una pregunta, dice María Mercado, que todos los sacerdotes pueden discernir. Definitivamente. No sé si me oyen, María. Maldonado Mercado. Ellos son los que tienen mayor facultad de discernimiento que nosotros. Aunque en amor a la verdad, el discernimiento espiritual es para todos, pero ellos, por su orden y su facultad en su ministerio sacerdotal, tienen una mayor autoridad en el discernimiento. Sí, todos los sacerdotes. Último punto, David, el cuarto. Intercesión desde los atrios. Amado hermano, aquí vamos a identificar que según el templo de Salomón, había, ¿verdad?, esta descripción donde era este templo, donde es, ¿verdad?, quedan ruinas del templo de Jerusalén, donde se congregaba todo el mundo. Y no voy a entrar en la teología ni voy a entrar en la descripción del templo, eso no es lo que voy a tocar, sino que hay, se oye bien, gloria a Dios, sino que voy a identificar ahora en la intercesión los tres lugares desde los atrios, la intercesión. El primer lugar era el atrio común. Y David, si puedes poner la foto del atrio común, te lo voy a agradecer. La intercesión desde los atrios. El primer punto desde estos atrios se llama el atrio común. Y yo dije al comienzo que este era un lugar que podían entrar tanto judíos, no judíos, miembros del pueblo de Israel, circuncisos o incircuncisos, y que allí se hablaba y que allí se podían llevar las preguntas acerca de Dios. Usted podía tener un intercambio respetuoso y amoroso. Ese es el atrio común. Eso es lo que está fuera del templo. Ya veo la foto acá. Amado hermano, en la materia y en la idea central, que después de haber descrito, el resumen, ¿qué es la intercesión? Lo que el Catecismo Católico dijo sobre intercesión. Aquí el que Dios busca, el tercer punto era Dios busca un intercesor. El segundo punto. El tercero hablaba sobre carisma y dones para la intercesión. Y ahora hablamos del cuarto punto. Y el último, intercesión desde los atrios, desde los lugares. El primero, el lugar común. Y usted está viendo ahí un demo del atrio común. Allí entraba todo el mundo. Allí entraba todo el mundo. En el atrio común, el intercesor, ¿quién es un intercesor de atrio común? Es aquel que es recién convertido. Alguien que está empezando a dar primeros pasos. O sea, no tiene todavía el conocimiento pleno. Está en ese primer amor. Sabe que ora, que intercede, pero no sabe en profundidad lo que es la guerra espiritual y lo necesario.
nuevos servidores que todavía no han vivido esa experiencia personal que marca el corazón, que te hace levantarte a las 3, 4 de la mañana para clamar por algo, por alguien. Y más aún, quienes también pueden interceder desde el atrio común, los tibios de espíritu. La gente que tú le pides intercesión hoy te dice, sí, voy a orar. Y sí, oran por ti, pero oran un momento. No se van a acordar de tu intercesión, de tu necesidad más adelante. Así que estos son del primer nivel. Tú tienes que identificar si tu vida espiritual está en el atrio común, donde solo hay diálogo. Dije, oiga, en el atrio común entraba cualquier persona, había un diálogo fraterno, un intercambio respetuoso y misericordioso. No hay mucho conocimiento de Dios, ni del reino de Dios, ni de la guerra espiritual. Estas personas son las que podían estar en el atrio común. Y un intercesor que no ha madurado se mantiene en el atrio común. Amén. Usted puede decir amén para saber yo que está oyéndome, que no ando yo perdido. O darle like. Perfecto. Entonces, ese es el primer punto, el primer lugar donde intercede a alguien que es recién convertido, que es nuevo en el servicio, o los tibios que clamarán por ti por un momento, pero que no van a estar todo el tiempo intercediendo. Si usted ha sido una persona que ha sabido interceder por algo, por alguien, por más de 2 semanas, 3, sin soltar la oración, usted no está en el atrio común. Usted está en un nuevo nivel, en un nivel un poco más avanzado. Vamos al próximo, David. Vamos a la próxima. ¿Quiénes son los intercesores que entran al segundo lugar, al segundo atrio, que es el lugar santo? El lugar santo solo era reservado para los sacerdotes en ese templo. Cuando usted ve allí, ahora David te puede quedar con esa imagen un buen tiempo, ¿oíste? La del lugar santo, usted ya mismo la va a ver en internet. Amado hermano, el lugar santo, todos sabemos que era el lugar solamente diseñado. Quien único participaba, que tenía acceso, quienes únicos tenían acceso a este lugar santo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Allí se revestían con las vestiduras y preparaban al sumo sacerdote. Allí estaba el lavacro, allí estaba el espejo de bronce. Allí era un lugar diseñado única y exclusivamente para los sacerdotes y para la preparación del sumo sacerdote. ¿Quién es un intercesor que tiene acceso al lugar santo? Ahora, los que pueden entrar al lugar santo, y acuérdense que estoy usando un simbolismo del templo de Jerusalén para que podamos entender la intercesión. Quienes pueden entrar a este lugar santo son los que han sido renovados en espíritu y en verdad. Son los que han tenido un encuentro personal con Dios. Son los que han sacado su vida y se han apartado del mundo. Son los que aman el reino. Ahora bien, estos que somos tú y yo, los que nosotros llamamos los nacidos en el Espíritu, los que por nuestro bautismo sacramental hemos vivido una experiencia personal y ya en nuestra libre voluntad, en el albedrío, le hemos dicho a Dios, sí, amén, aquí estoy, no envíes a otro, envíame a mí. Somos los que tenemos acceso al lugar santo, los que ya no somos tibios, recién convertidos ni nuevos en el servicio. Somos los que podemos entrar a mayor profundidad con Dios porque mientras mayor conocimiento de Dios, mayor revelación del reino. Mientras más conocimiento de Dios tengo, de la revelación pública, de la tradición oral y escrita, de la doctrina, Dios puede darte mayor conocimiento. O sea que al segundo lugar no entran los del lugar común, ni los recién convertidos, ni los tibios, ni los que empezaron en el servicio. Yo puedo poner de ejemplo lo que hablaba de la escuela de evangelización de nuestras diócesis cuando da nivel, igual que en sus diócesis. Los que van al primer curso son los del lugar común, pero hay unos cursos que debiste haber tomado 2 o 3 para poder tener la capacidad y la madurez espiritual e intelectual para revelarte otra cosa. Aquí nosotros entramos solamente los maduros en espíritu al lugar santo. Amén.
Ahora vamos al tercer lugar, que nos quedamos en esta misma imagen. Si usted ve la imagen que tiene en su computadora o en su celular, hay una escalera y hay una cortina que dice velo. Hago una salvedad. Cuando Jesús murió, y dice la Sagrada Escritura, que cuando se rasgó el velo del templo, ese fue el velo que se rasgó. Nosotros teníamos una idea de que el velo que se rasga es uno que estaba al frente, las cortinas de al frente. No, no. El velo que se rasga es ese velo, porque ese velo separaba al pueblo y al atrio común, a la gente que estaba en el atrio común, que no podía entrar al lugar santo, pero también separaba a los sacerdotes del lugar santísimo, porque al lugar santísimo únicamente puede entrar el sumo sacerdote. Entonces, ahora se quedan los sacerdotes en el lugar santo, y ya el sumo sacerdote que verificó, oiga esto, que su vestimenta no tiene mancha. Para eso está el lavacro, para lavarse las manos primero, el espejo de bronce para mirar sus vestiduras. Cuando había plena conciencia y seguridad en el simbolismo y en la tradición judía, que es el simbolismo que estoy usando para la intercesión. Entonces, cuando el sumo sacerdote estaba disponible, traspasaba al tercer lugar de intercesión, donde único podía entrar el sumo sacerdote, y únicamente lo podía hacer en el día de la expiación. Este relato lo tenemos en Levítico 16 y en el 23. Usted vaya al libro de Levítico y usted verá allí la descripción de cuando el sumo sacerdote y el ritual que se hacía tradicional, y cómo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para expiar los pecados, para pedir, para interceder. Se llama el día de la expiación. Para la profundidad y lo que cierra este tema, ¿qué servidor, qué cristiano puede entrar al lugar santísimo? Cuando hablamos del simbolismo, porque recuerde que con la muerte de Jesús ese velo fue rasgado y ya todos tenemos acceso al lugar santísimo. Hoy para el católico, nuestro lugar santísimo es el Santísimo Sacramento del altar. Es Jesús sacramentado. Ahora, colocando un simbolismo espiritual en la intercesión, ¿quiénes son los que tienen acceso al lugar santísimo? ¿Quiénes son? Solamente aquellos, los puros de intención. Amado hermano, yo no me coloco allí. Yo no quiero ser tan vanaglorioso y Dios me libre de ello. Pero en la intercesión llega un momento donde es de espíritu a espíritu. Ahora, el Espíritu Santo que habita en ti, y recuerde que Pablo dice que solo el Espíritu que está en nosotros conoce las cosas de Dios y revela a nuestro espíritu lo que es el querer de Dios. Entonces, cuando tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, cuando tú has desarrollado madurez espiritual, ya el conocimiento y la experiencia de personal te llevó al lugar santo. Ahora, la vida desprendida a Dios, el corazón puro y limpio, es el que hace que entres a la verdadera presencia de Dios. Y en la intercesión, en la intimidad de tu casa, tú también puedes llegar a la real presencia de Dios, que nosotros la tenemos en un templo, allí custodiado por el Santísimo, y está en nuestros templos expuesto. Pero cuando en tu casa no hay Santísimo, porque no puede haber, porque en nuestra casa no puede haber exposición de Santísimo, no es un lugar consagrado para eso, son solamente los templos. El obispo es donde único permite, porque hay capillas que ni tienen Santísimo. No entro en esa doctrina y teología de nuestra iglesia, pero sabemos que físicamente un Santísimo no puede estar expuesto en nuestra casa, a menos que haya una orden especial, que yo no entro en eso y no creo que sea posible. Digo, no es que no crea que sea posible, porque hay unas facultades que la iglesia las puede tener. Pero, ¿cómo yo sé que yo puedo entrar al lugar santísimo de intercesión? Cuando yo puedo entrar en la intimidad, en la humillación y en el reconocimiento de que cuando oro Dios está presente y mi oración es escuchada. Pues entonces, donde yo hablo de espíritu a espíritu. Yo sé que tú has vivido, y con esto termina el taller para preguntas. Yo sé que tú has vivido momentos en donde sabe que Dios se hizo presente, Dios escuchó tu oración, que Dios te ha hablado, y que aunque te digan loco,
fanático, aunque te digan eso, sabes que Dios te ha hablado. Yo he vivido esa experiencia y yo sé que tú también las has vivido. Es en el momento donde yo he pedido, yo he tenido experiencias que he sabido que Dios me ha oído. Y lo más hermoso es saber la respuesta, porque luego llega el testimonio. Allí se llama lugar santísimo. Un intercesor que ahora va ese atrio, ese lugar santísimo, es aquel puro, aquel que tiene conciencia plena de que Dios escucha su oración. Ya pasó por el proceso de formación, experiencia personal. Ahora tiene revelación privada, porque la revelación pública es la Sagrada Escritura. Esa revelación privada es la que te hace entrar al lugar santísimo. Es la que te hace levantarte a las 2, 3 de la mañana. Te doy esta experiencia para cerrar, definitivamente cerrar y pasar a las preguntas para el lugar santísimo. Estoy hoy predicando. Llegamos al momento de la oración. Estoy en una capilla y voy al Santísimo a orar. Cuando estoy en el Santísimo, oigo la voz del Señor en mi corazón. Sé que es la voz del Espíritu de Dios, que me dice, clama por Omar, pide por Omar. Fueron las palabras, clama y pide. Amado hermano, ¿sabes cuántos Omar tengo yo en mi celular? ¿A cuántos Omar yo conozco en mi vida? Un montón. Humanamente le dije a Dios, Omar, ¿qué Omar? Pero espiritualmente me olvidé de identificar un rostro y solo hice lo siguiente. En espíritu, porque sabía que estaba en el lugar santísimo. Y aunque estaba frente al Santísimo Sacramento, te quiero decir que fue un momento de revelación privada. Y pide, Señor, cubre con tu sangre Omar. Señor, bendice Omar. Te pido, Dios, que bendigas a Omar donde quiera que esté, que tus ángeles custodios lo protejan. Dios proteja. Y pegué interceder como por 5 o 10 minutos por Omar. En ese momento, como una semana y media o 2 semanas más tarde, estoy en mi pueblo, Cabo Rojo. Vivo en Sabana Grande ahora mismo, hace 23 años, pero soy natural de Cabo Rojo, ya muchos lo saben. Cuando estoy por el pueblo, veo una señora que me fue empleada del comedor escolar y la conozco desde primer grado y era mi alcahueta, la que me botaba la leche. A mí no me gustaba la leche del comedor, para mí sabía horrible. Es una bendición la leche, pero a mí no me gustaba y ella era mi alcahueta, me la botaba o no me la daba, porque es que nos daban cocotazos si no tomábamos leche. Yo encuentro a esa señora bien mayor ya, que siempre he tenido relación con ella porque es de mi barrio, y ya yo vivo en Sabana Grande con esta experiencia que te estoy contando, y hacía años que no me veía, años, más de 10 que ya no me veía a mí. Le digo, fulana de tal, ¿cómo estás? La abracé, la besé. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Y ¿sabe lo que ella me responde? Bien, pero te quiero pedir que ores por mi nieto Omar, porque hace una semana intentó quitarse la vida tirándose gasolina por encima. Se arrojó gasolina, se tomó un poco de gasolina y lo que quería era prenderse fuego. Oh, mi hermano, dime tú si eso no es interceder. A ese lugar solo llegan pocas personas, donde Dios revela para que intercedas. Amén. Así que yo quiero entrar en preguntas ahora, para terminar en una oración. Hay preguntas de este cuarto lugar. ¿Quién está en el lugar? Y yo creo que más preguntas. Yo quiero que tú identifiques tu vida espiritual como yo identifico la mía. Y muy genuinamente, no tienes que escribirlo, pero si tienes dudas, sí. ¿Dónde yo estoy intercediendo? En el atrio común, donde entra todo el mundo, donde solo hay diálogo y respuestas. Estoy en el segundo nivel, donde es el lugar santo, donde solo está reservado para los que se apartaron para Dios, los que le dijeron que no al mundo. O estoy intercediendo desde el lugar santísimo, donde sabemos que ya Jesús es el sumo sacerdote y que no se necesitan sacrificios porque Él lo hizo, pero este lugar santísimo es el lugar donde llega la revelación privada, donde el mismo Espíritu Santo te pone a actuar, donde Dios te dice, ora por esto, donde Dios te muestra aquello. Eso se llama interceder. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Esa es la intención de este taller. Así que te invito a que preguntes
Que sigas dando el amén. Me considero loco y fanático, dice José Luis. Amén. Que te digan loco por Cristo. Amén, dice Senia. Olvi, amas con locura a Dios, yo también. Carmen, con locura, que te llamen loca, no importa. Locos para Cristo. Si es que lo cuerdo, lo racional, tiene más dudas que preguntas. Y recuerden a David, mientras más preguntas tengo, más preguntas me salen tal cual arena en la playa. Así que, bendito Jesús. Yo he terminado, solo quiero preguntas si hay alguna para luego hacer la oración final. David, entra. ¿Tienes alguna pregunta? Este es el momento para que las haga llegar, poderle contestar su inquietud. Amén. Anímese. Le invito, David, me está oyendo, ¿verdad? ¿Están oyéndome? Sí. Ok. Quiero invitarle en lo que hacen preguntas y si no nos vamos a orar, vamos a darle 1 o 2 minutos. Que usted coge este taller, cuando David lo ponga y lo grabe, yo lo voy a compartir también en mi página y usted lo ponga en su página. Tenemos que aprender lo que es la verdadera intercesión. Tenemos que seguir profundizando en lo que es la intercesión. Tenemos que anhelarlo. Y le explico el porqué. Porque la intercesión es la primera línea de defensa que tiene el reino de los cielos aquí en la tierra. Somos nosotros los intercesores la primera línea de defensa. Yo me considero un Judas Macabeo. Yo espero que usted se considere. ¿Recuerda Judas Macabeo? Léalo. Las primeras victorias de Judas Macabeo contra Polonio. Las Macabeos. 5 hermanos que pelearon. Esto es impresionante. Esas primeras victorias de Judas Macabeo. Entonces, Judas Macabeo dijo, fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, porque para el cielo no hay diferencia entre vencer con muchos o con otros. Él es el que nos da la victoria. Ahora, mire lo que él dijo. Si usted lee esa primera, es que no me acuerdo si está y lo busqué en esta vez, pero no voy a irme para allá porque voy a coger, porque sé que es la segunda carta de Crónicas. Creo que están los Macabeos, ¿verdad? Macabeos, voy a decir. No, están Macabeos, perdónenme en el las cartas de Macabeo, las primeras victorias, el libro de Macabeo, primera y segunda de Macabeo. Mire esto. Judas Macabeo dijo, después que explicó que pocos hombres, estos vienen contra nosotros. Oiga por lo que él le dijo para que el ejército cogiera valentía. Estos que vienen a destruirlos, vienen contra nosotros, contra mujeres, contra nuestras leyes para destruirnos. Tú tienes que interceder por la ciudad, tienes que interceder por los gobernantes, tienes que interceder por la iglesia. Porque hay un ataque contra ti, contra tu fe, contra tu casa. Pero si tú estás intercediendo desde el atrio común, tú no vas a tener mucha victoria. Vas a tener problemas serios. Pero si ya tú pasaste al segundo nivel, donde estás desde el lugar santo, deberías de anhelar que Dios te lleve a revelación privada. Que Dios te lleve al lugar donde Dios habla de espíritu a espíritu para que puedas interceder. Porque recuerden que lo dije en el taller pasado, está en la revelación pública, está en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Ustedes no nos creen. ¿Cómo nos van a creer? ¿Cómo voy a hacer si no me creen de las cosas de la tierra? ¿Cómo me van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Así que hay una revelación privada que Dios te habrá en tu corazón. Los santos la tuvieron. Busque la vida de los santos. Todos tuvieron revelación privada. Dios sigue revelándose de forma privada al hombre. La revelación privada solo sirve para edificarte a ti, posiblemente a un grupo o tal vez a la iglesia. La revelación privada requiere de discernimiento jerárquico. Pero hay mucha revelación. Por ejemplo, en mi carácter personal, las rodillas, nunca se me olvidará las rodillas de aquella hermanita. La cara sí se me olvidó, pero nunca las llagas de sus rodillas. Para mí eso fue una revelación privada. A mí no me impresiona tu apariencia, sino tu experiencia conmigo. Wow. Pregunta, leo por aquí. El Dios es mi amigo, me comparte en intimidad por otros y por mí. Amén. Así es, hermana. Pide que nos ama y que seamos intercesores para salvar y reparar almas. Ese es nuestro llamado. Que nuestra intercesión llegue a los pies
del altar de Dios para que las almas lleguen a los pies de Cristo. Nosotros solo intercedemos en favor. Shelly dice, me encantó el taller siervo, muy interesante, informativo. Gracias. Al Señor la gloria, hermana. Padre Wilson, saludos, está viendo. Olga, amén, al Señor la gloria. Dudas, preguntas. Recuerde, Padre Wilson, un abrazo en Cristo. Siervo, me debes hacer cuando el Señor te manda a orar. Siervo, ¿qué debes hacer cuando el Señor te manda a orar por alguien? Imponiendo manos, porque el hombre te dice que no lo puedes hacer. Ok, te explico, sierva. Primero, vamos a poner en contexto, aunque para el vocablo carismático, imposición de manos, nosotros sabemos que es orar personalmente. Y yo sé, tú eres capacitado, yo sé que en la doctrina tú lo sabes, pero para el beneficio del que lo lee, la imposición solo lo hace el obispo. Pero cuando nosotros hablamos de orar por las personas, de orar en carácter personal cuando las tocamos, sí, ¿quién la puede hacer? Solamente los maduros. Y para eso hay que tener permiso de la iglesia. Se ha formado un servidor. Si el párroco no da permiso, tú no puedes orar por alguien. La primera autoridad viene del párroco. El coordinador del grupo tiene que tener la capacidad y ese diálogo continuo y cercano con el sacerdote, con el párroco o el vicario encargado, guía espiritual, y él discierne si tu grupo está preparado para ejercer esa oración personal. Y segundo, si el coordinador tiene la facultad para delegar en alguien eso. Porque no todo el mundo puede orar por las personas. Recuerda la transmisión tanto de fe como de sentimientos, también en lo espiritual. Uno puede transferir y recibir. Eso es tema más profundo, pero sí, solo personas autorizadas por la iglesia, para eso tú tienes que estar dentro de un grupo. Allí aplica. Qué bueno, Shelly, por la pregunta, porque me amplías y me voy al macro de tu pregunta. Cuando la hermanita nos dice, ¿puede cualquiera ser un intercesor? Recuerda que le dije que sí en la intercesión personal. Pero cuando hablamos de intercesión a nivel de grupo, siempre tiene que haber esa obediencia de pasar por los canales y la responsabilidad mayor va a recaer en el coordinador para delegar en esa facultad, porque el párroco, mi párroco, igual que los párrocos, no van a ir a regañadientes ni a coger por el cuello al grupo ampliamente, no, va a ir a donde él delegó su facultad. Nuestros párrocos delegan facultades y creen y confían en que nosotros somos capacitados y por eso delegan la oportunidad de que nosotros podamos interceder por el pueblo y orar con ellos. Ahora, si tú pusiste a alguien que no está facultado para hacerlo, créeme que el primer cocotazo te lo va a dar. Digo cocotazo, es un vocablo y algo que todos entendemos que duele. El párroco nos va a cocotar a nosotros primero antes que a cualquiera. Por eso no todo el mundo puede orar personalmente por alguien, porque puede transferirse espíritus, puede transferirse un montón de cosas. Eso es tema de liberación y tema que no estamos tocando hoy, y para ello hay personas más capacitadas que yo. Obediencia siempre, dice Senia, siempre. Recuerde que sin obediencia usted no tiene santidad. Y donde está la desobediencia no hay fruto de Dios ni del Espíritu Santo. Así que donde hay desobediencia no está Dios, ¿sabe? Hay que discernirlo mucho. Eso no requiere discernimiento. No, porque yo pues sabe que Dios no está en el asunto, váyase usted yendo. Huya de esa experiencia. ¿Qué otra pregunta? Todos los sacerdotes, todos los párrocos están transmitiendo sus misas. Amado hermano, usted pertenece a una comunidad parroquial. Su primer deber es conectarse online con su párroco, porque él está celebrando misas por él y para usted. Así que la primera like que yo espero que usted dé un sábado, un domingo y en la semana sea el de su párroco. Luego, si por alguna razón de trabajo, de tiempo, lo que sea, usted no se puede conectar con su parroquia, usted entonces se conecta con otra parroquia. Sí. Pero por amor a Dios, no me abandone las parroquias. Nuestros párrocos están fajados. Decimos que fajados es trabajando fuerte para los hermanos de Texas. Sí. Porque fajados sabemos que en los toros, yo soy apellido Toro, cuidado. Voy a repetirlo, fue que lo tenía apagado el micrófono. Como decía Rafael Ángelo, el anuncio es pues, que vamos a estar el próximo domingo a las 11 de la mañana transmitiendo la Santa Eucaristía con nuestro párroco Ramón.
en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Atillo. Así que le pedimos pues que nos acompañe a través de las redes y celebre misa junto con nosotros. A eso es lo que el hermano le hace el llamado, para que nuestra comunidad pues, apoye a nuestro párroco que está celebrando misa a través de las ondas del internet. Amén. Y explicaba, David, porque vi una hermana que dice que se apagó. Explicaba de nuevo, por segunda vez, terminamos con oración porque no veo preguntas. Y esto sí es el taller, la oración. Pero explicaba, su primer like, su parroquia. Conéctese con su parroquia online. Apoya a su párroco. No tan solo con like, por amor a Cristo, la iglesia sigue teniendo los mismos gastos operacionales. Aunque la capilla esté cerrada, aunque el templo esté cerrado, la luz, el gasto energético sigue llegando. El párroco necesita recaudar fondos económicos. Casi todas nuestras parroquias tienen ATH móvil. Me imagino que en Estados Unidos ustedes tienen sus aplicaciones distintas a las nuestras. Por favor, los 5, 10, 20 que usted daba a la iglesia, siga dándolo, pero hágalo a nivel de ATH móvil. La iglesia entiende que algunos estamos sin trabajo, pero lo doy no para vanagloria, pero sí para exaltación del reino de Dios. Yo no estoy generando 5 centavos desde marzo porque yo estoy sin trabajo. Por eso no ha limitado que yo apoye económicamente. Sí, ya no lo podré hacer como lo hacía antes, pero he seguido enviando mi ofrenda humilde a mi parroquia, porque yo sé que por más fe que tenga Padre Marcelino, que es mi párroco, por más fe que tenga Padre Wilson en Cabo Rojo, Energía Eléctrica no le va a decir, ok, hágame una oración que yo no le cobro la luz eléctrica. No, tanto mi párroco como Padre Wilson, el padre de ustedes, le va a llegar la facturita en el mes. Así que le invito a que aproveche y continúe apoyando a nuestros párrocos. ¿Terminamos entonces en oración, David? Sí, vamos a terminar en oración. Pues, amados, vamos a inclinar nuestro corazón. Por casualidad veo al reverendo Luis Galarza por allí, qué bueno. Padre Wilson lo vi que se conectó ahorita. No sé si las personas tienen alguna petición. Sí, petición, este es el momento de escribirla. Yo tengo aquí unas que voy a... Léela, David, te doy el espacio para las peticiones. Yo me callo un segundo. Nuestro hermano Cabán llegó a pedir por Zaida Cabrera, por la salud, por Ginette Martínez, a subirle el braille, por la salud de María Rivera Maldonado, por la salud de Elga Mora, por la salud de Padre Iñaki Bayona, por nuestro hermano Pablo Bayona, por nuestro hermano Miguel Rosa, por la salud de Wilfredo Hernández, por la intercesión, por las intenciones del Papa, por todos los miembros de la iglesia, por los sacerdotes, por nuestro párroco Padre Ramón, los diáconos Luis y Félix, por todos los líderes de los grupos y de los movimientos apostólicos, en especial por la Renovación Carismática Católica, por los cuidadores de los vulnerables, por los que padecen de cáncer, el COVID-19 y todas otras enfermedades terminales, para que Dios ponga su mano sanadora sobre cada uno de estos, sus hijos, y se glorifique en ellos. No sé si algún otro hermano pido también. Hay muchas peticiones aquí. Por los confinados, David. Por los confinados. Sí, por mis amados hermanos confinados, un ministerio que yo sigo muy de cerca y yo visito cárceles de rehabilitación. Recuerden que soy un exadicto rehabilitado por la gracia de Dios hace 25, 26 años ya. Y el amor de Dios me abrazó, por eso yo no me olvido de mis amados hermanos confinados. Yo sé que por las redes sociales a ellos no les puede llegar esto, por lo menos de forma legal, porque ellos no tienen acceso al internet para este tipo de eventos, pero los tenemos en nuestra oración, en nuestro corazón, como el reverendo diácono Valentín de Mayagüez, que es uno de los encargados, hermanos de la pastoral carcelaria de Aguadilla, que he tenido la gracia y el regalo de Dios de acompañarlos, con Willy Peña, Monseñor Willy Peña, sí, que he podido estar con ellos en Bayamón, trabajando de cerca con nuestros hermanos confinados. Y todos los demás, y sí, tenemos aquí la hermanita María Mercado, oración por la salud
de Zaida Román y Yolanda Figueroa. La hermanita Milagros, el Señor les bendiga, la gracia de Dios permanezca sobre ustedes y todo su equipo familiar. Gracias, hermanita. Lo recibimos. La hermanita Emilia Vargas, oración por la sanidad de Fran Mendoza. Gloria a Dios. Mary Mercado, nuestra prima, saludos. Por mi madre, hijos, no. Disculpa. Mari por la salud del mundo. Janet por la salud del mundo. Sí. Rosa, sí. Nada, por mi madre, hijos y hermanos. Sonia y Sari, mi petición, toda fortaleza por todos los familiares de los que están partiendo por la pandemia. Perdón. Sí. Tengo las letras un poquito chiquitos, pero nada. David, vamos a orar. Queremos que sepa que van a estar las intenciones aquí. Nosotros vamos a seguir intercediendo, clamando. No dude de ello. Todos los pacientes de cáncer. Recuerde que los pacientes de cáncer, como bien dice Sonia Elizarri, sí. Yo tengo familiares, tengo amistades que padecen de cáncer. Este momento es muy duro para ellos. Pero de manera especial, David, sí. Quiero orar por nuestros hermanos inmigrantes en todas partes del mundo que no tienen acceso a la salud, que viven confinados en un aparente encierro porque no pueden exponerse, pero no tienen los recursos ni sanitarios, ni legales, ni ningún otro beneficio que tú y yo tenemos hoy, disfrutamos, que las están pasando duras, las están pasando horribles, muriendo en los carros. Estoy viendo por las redes sociales, estoy viendo por la televisión que muchos hermanos están falleciendo en muchas áreas. Vamos a ponerlos en oración todos. Le pido por ellos, porque posiblemente tú y yo podemos llegar a un hospital. Posiblemente tú y yo tenemos acceso a una Panadol o a lo que sea, cualquier medicamento. Pero tenemos en el mundo muchos hermanos que no tienen acceso a eso. Y hoy están muriendo. A ellos los presentamos y todos los que demás, las peticiones de nuestra familia y lo que tenemos allí, vamos a entrar entonces en oración, David. Vamos a clamar. Vamos a allá. Usted sigue escribiendo, pero yo quiero que ahora se humille, como me voy a humillar yo. Vamos a entrar en adoración. Oramos por los reverendos si están allí. Dios. Su oración se une a nuestra, mejor dicho, la nuestra, a la de ustedes a través de esto. Por Eric, con diverticulitis, oramos por él, por Valentina, oramos por todos los hermanitos. Por todo. El Señor ha escuchado su petición, así que le ha entregado, ¿verdad?, su petición al Señor. Nosotros nos unimos a su petición para que el Señor, conforme a su voluntad, la reciba en su corazón y la realice para la gloria de su reino. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclinamos nuestros rostros reconociendo la soberanía de Dios. Inclinamos nuestro espíritu ante la existencia del Dios real, el Dios vivo de Jesús, que está vivo y sacramentado. Suplicando y pidiendo la intercesión de nuestra Madre María, la Inmaculada Concepción, la hermosa, la Reina, la Madre de Dios, gloria, Madre de Dios, esa naturaleza de Dios hombre. Damos gracias por su intercesión. Gracias. Por eso clamamos en el nombre de Jesús en este momento, por cada una de estas intenciones que están puestas en el internet, pero aquellas que están en el corazón, y más aún por los hermanos que no se han conectado y se conectarán ahorita. Recuerde que Dios es un Dios de Kairos, sino de Cronos. Dios no se está limitado al espacio ni al tiempo. Dios es el principio y fin. Lo que es hoy será mañana y por siempre. Por eso, los que nos oirán ya después de esta grabación y que ahora mismo, después de esta grabación, están pidiendo, Señor, me uno a esa oración que ya fue hecha. Señor, te presentamos en fe el futuro de esta oración. Glorifícate en sus vidas, Padre. Oramos por tu amor, por tu misericordia. Oramos dando gracias por tu amor y tu misericordia y pidiendo que cada una de nuestras intenciones sean suplidas conforme a tu tiempo. Que sanes, Señor, a todos los enfermos de manera especial. Y oiga esta oración, amado hermano. Oiga lo que quiero decir. No le pida a Dios que no le abandone, porque Dios nunca nos abandona. Unámonos en un mismo espíritu para pedirle a Dios que yo no te abandone, Dios. Que yo no te abandone. Señor, ahora suplicamos
unidos en un solo propósito, que seamos intercesores, que aprendamos a entrar no tan solo al atrio común, sino que anhelemos el lugar santo, donde solo los sacerdotes, y tú y yo, pueblo santo, somos sacerdotes en nuestro bautismo. Recuerde que se nos dio en nuestro bautismo sacramental estos 3 atributos: sacerdotes, profetas y reyes. Entramos al lugar santo y te pedimos de una forma simbólica que nos permita, Señor, porque ya tenemos acceso al lugar santísimo, ya el velo se rompió, ya nada impide que podamos al lugar santísimo, que es tu real presencia, la cual disfrutamos en el lugar del Santísimo Sacramento del altar y también en nuestros hogares, cuando en intimidad podemos entrar con libre albedrío, pero con una conciencia plena de que tú escuchas y te sientas y estás al lado nuestro. Por eso en el lugar santísimo, Señor, estamos ahora mismo como templo santo. Alabado sea Jesús. Vamos a alabar, vamos a bendecir. Terminamos alabando a Dios, terminamos adorando. Vamos a dejar que fluyan los carismas, los dones. Hable en su casa en lengua, si usted habla en lengua. Exalte la gloria de Dios. Dígale que es santo, dígale que es bendito. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Levante las manos limpias al cielo, intercediendo por el mundo entero, porque nuestros sacerdotes sigan teniendo fortaleza espiritual, porque no se cansen de dar misas solos, Señor, porque no se cansen de transmitir por el internet cada misa, porque no se cansen de hacer, Señor, lo que están llamados en intimidad ahora a través de la tecnología, pero que también sepan que estamos con ellos clamando, orando, intercediendo y apoyando económicamente a sus templos. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, pero más que todo prepara nuestro corazón para la intercesión desde los atrios, la intercesión desde los atrios, que no queramos quedarnos en el lugar común, que anhelemos el lugar santo para que podamos llegar al Santísimo, donde nada impide tu presencia, donde tenemos libertad, porque Cristo murió por mí y resucitó por mí y envió su Espíritu Santo, y que estamos, Señor, en esta Pascua preparándonos hoy, el verdadero día de la cuaresma en Puerto Rico, esa cuaresma que se nos impuso. 40 días cumplimos hoy en Puerto Rico, son 40 días de estar encerrados, 40 días de cumplir con la ley del hombre para salvaguardar nuestra vida, pero también cumpliendo, Señor, esa Pascua, Señor, preparándonos para este Pentecostés. Así nos encuentra en nuestra casa. Vamos a recibir la efusión de Espíritu Santo, un avivamiento fuerte, un avivamiento nuevo en nuestras vidas. Lo recibimos en nuestro espíritu, lo recibimos para nuestra casa, para nuestros hijos, nuestras esposas, para nuestros trabajos, para nuestras corporaciones, para nuestra nación, para nuestros gobernantes, para la economía de este mundo, Señor, para que esa economía sea justa y la balanza se incline a la justicia y a la misericordia, que los pobres reciban el pan, que los pobres reciban la salud a través de la economía, y que los que tienen en abundancia aprendan a compartir con los que no tenemos, para gloria tuya, Señor, para gloria tuya. Oh Padre, fusión sobre estos servidores, estos que se han conectado y se conectarán, que reciban doble porción de tu espíritu, como Eliseo recibió ese manto de Elías. Hoy nosotros recibamos, Señor, de una forma simbólica y espiritual, lo mejor de tu espíritu, para que lo que hemos recibido en nuestro bautismo sacramental hoy lo podamos testificar a las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te adora. Mi alma te adora. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Si por casualidad hay un reverendo, hay un diácono, hay un sacerdote que ahorita estaban conectados y está entre nosotros, puede decir amén para que escriba esa bendición. Ahorita había reverendo, hay varios reverendos. Luis Calalza, danos tu bendición por escrita. Ya la veo. Inclinemos nuestro rostro y léala, porque es oración de un consagrado. Gracias, reverendo diácono Luis Calalza de Carolina. Gracias. Yo recibo su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. David, yo he terminado. Te paso los micrófonos. Damos las gracias a todos los hermanitos por estar ahí conectados. Sé que muchos tuvieron problemas, pero a veces cuesta, ¿verdad?, recibir la bendición. A veces cuesta poder estar ahí conectado, pero el que persevera, ¿verdad?, alcanza. Y
Y le damos las gracias por permanecer con nosotros, a todos los que compartieron esta transmisión en vivo también. No se queda aquí la bendición va a seguir. Así que compártalo, puede seguir iniciándolo en grupo para que así la bendición llegue a más personas y usted sea intercedor, como precisamente se trataba de seminario. Podemos interceder de muchas maneras. Así que la manera es poder llevar estas bendiciones que el Señor nos regala a través de estos, de estas ondas. Así que ánimo, siga perseverando con el favor de Dios. Seguimos el próximo viernes, si así el Señor nos lo permite. Y por último, David, por último, como Sí. nuestros hermanos soldos de la comunidad solda le dan un aplauso a Dios. Amén. Usted. Gloria a Dios. Hasta la próxima. ¡Ay, Luca! O sea, quiere jugar cámara desde ahorita. Jesús. Luca, bueno, Dios te bendiga, David. Gracias, amado hermano. Nos vemos. El Señor me lo bendiga. Santo. Así que el Señor me los bendiga y nos despedimos con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecidos.